Amigos, bienvenidos a esta serie de entregas que estaremos haciendo desde onlinetesis.com. Mi nombre es Alejandra Gray, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y les estaré hablando sobre temas relacionados con investigación, metodología, salud y bienestar personal, dirigidos tanto a profesores como a estudiantes, y también todo lo relacionado con actualidad educativa. Desde ya te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y actives las notificaciones para que así no te pierdas de ninguno de nuestros videos. En onlinetesis.com te ayudamos a que cumplas tus sueños. ¿Qué son las variables? El objetivo de toda investigación es describir y explicar la variación en el mundo. Una variable es el resultado de alguna fuerza o es ella misma la fuerza que provoca un cambio en otra variable. Por ejemplo, cuando un investigador administra un fármaco activo a un grupo de personas y un placebo o fármaco inactivo a otro grupo de personas, la variable independiente es el tratamiento farmacológico. La respuesta de cada persona al fármaco activo o al placebo se denomina variable dependiente. Esta puede ser muy variada, dependiendo de la finalidad del fármaco, como la hipertensión o el dolor muscular. Por lo tanto, en los experimentos, un investigador manipula una variable independiente para determinar si provoca un cambio en la variable dependiente. ¿Cuáles son entonces los tipos de variables? Existen varios tipos de variables. Vamos a ver a continuación algunas de ellas. En primer lugar, tenemos las variables independientes y dependientes, de las cuales ya habíamos hablado un poco. En cierto modo, todas las variables de los estudios descriptivos son dependientes, porque se estudian en relación con todas las demás que existen en el entorno en el cual se desarrolla la investigación. Es importante entender las variables porque son las unidades básicas de la información estudiada e interpretada en los estudios de investigación. Los investigadores analizan e interpretan cuidadosamente el valor o los valores de cada una para dar sentido a cómo se relacionan las cosas en un estudio descriptivo o lo que ha ocurrido en un experimento. Por otro lado, tenemos las variables intervinientes y las moderadoras. Las variables intervinientes vinculan las variables independientes y las dependientes, pero como procesos abstractos, no son directamente observables durante el experimento. Por ejemplo, si se estudia el uso de una técnica de enseñanza específica por su eficacia, la técnica representa la variable independiente, mientras que el cumplimiento de los objetivos de la técnica por parte de los participantes en el estudio representa la variable dependiente. Los procesos reales utilizados internamente por los alumnos para aprender la materia representan entonces las variables intervinientes. Al modificar el efecto de las variables intervinientes, o sea, de los procesos invisibles, las variables moderadoras influyen en la relación entre las variables independientes y dependientes. Los investigadores miden las variables moderadoras y las tienen en cuenta durante el experimento. También tenemos las variables constantes o controlables. A veces se dejan deliberadamente sin modificar ciertas características de los objetos que se examinan. Estas se conocen como variables constantes o controlables. En el experimento de un cubo de hielo, si una variable constante o controlable podría ser el tamaño y la forma del cubo. Al mantener el mismo tamaño y la misma forma en todos los cubos de hielo que se vayan a estudiar, es más fácil medir las diferencias entre los cubos cuando se derriten después de cambiar sus posiciones, ya que todos empezaron con el mismo tamaño. También tenemos, en este caso, las variables extrañas, también conocidas como factores imprevistos. Pueden afectar a la interpretación de los resultados experimentales. Las variables al acecho, como subconjunto de las variables extrañas, representan los factores imprevistos en el experimento. Otro tipo de variable al acecho es la variable de confusión, que puede hacer que los resultados del experimento sean inútiles o no válidos. A veces una variable de confusión puede ser una variable no considerada previamente. No ser consciente de la influencia de una variable de confusión sesga los resultados del experimento. También tenemos las variables cualitativas.
son aquellas que expresan un atributo cualitativo como el color de pelo, la religión, la raza, el sexo, el estatus social, etc. Los valores de una variable cualitativa no implican una ordenación numérica significativa. En el caso de las variables cuantitativas, también llamadas numéricas, son aquellas que se miden en términos de números. Un ejemplo sencillo es la edad de una persona. La edad puede tomar diferentes valores porque una persona puede tener 20 años, 35 años, etc. De la misma manera, el tamaño de una familia es una variable cuantitativa, porque una familia puede estar compuesta por 1, 2 o 3 miembros. Es decir, cada una de estas propiedades o características mencionadas varía o difiere de un individuo a otro. Obsérvese que estas variables se expresan en números, por lo que las llamamos también variables numéricas. Una variable cuantitativa da como consecuencia que las observaciones resultantes sean números y por lo tanto posee una ordenación o clasificación natural. También tenemos las variables discretas y las variables continuas. Las variables como algunos niños en un hogar o el número de artículos defectuosos son variables discretas, ya que las posibles puntuaciones son discretas en la escala. Por ejemplo, un hogar puede tener 3 o 5 hijos, pero no 4.50 hijos. Otras variables como el tiempo requerido para completar un examen cualquiera y el tiempo de espera en cola frente a una ventanilla de banco son ejemplos de variables continuas. El tiempo requerido en los ejemplos anteriores es una variable continua, ya que podría ser, por ejemplo, 1.65 minutos o 1.65, 84, dependiendo del número de decimales que querramos agregar. Por supuesto, los aspectos prácticos de la medición impiden que la mayoría de las variables medidas sean continuas. También tenemos las variables de fondo. En casi todos los estudios se recogen datos como la edad, el sexo, que ya habíamos visto en las variables cualitativas. Estas variables también pueden adoptar la categoría de variables de fondo. Suelen estar relacionadas con muchas variables independientes, por lo cual influyen indirectamente en el problema, de allí que se llamen variables de fondo. Si las variables de fondo son importantes para el estudio, deben medirse. Sin embargo, debemos mencionar que el número de variables de fondo sea el menor posible en interés en el estudio que se está realizando. También tenemos las variables moderadoras. En cualquier enunciado de relaciones de variables, normalmente se hipotetiza que, de alguna manera, la variable independiente causa que se produzca la variable dependiente. En las relaciones simples, todas las demás variables que se estudian son extrañas y se ignoran. Por su parte, en las situaciones de estudios reales, esa relación simple de 1 a 1 debe revisarse para tener en cuenta otras variables que expliquen mejor la relación. Esto pone de relieve la necesidad de considerar una segunda variable independiente que se espera tenga un efecto significativo de contribución o de convergencia. Esta variable es la que se denomina como variable moderadora. También tenemos las variables de intervención. A menudo una relación aparente entre dos variables está causada por una tercera variable. En la relación entre el estado del trabajo y la lactancia, por ejemplo, podríamos considerar la motivación o el asesoramiento como la variable interviniente. Así, la motivación, la satisfacción laboral, la responsabilidad, el comportamiento y la justicia son algunos ejemplos de variables intervinientes. Por último, vamos a estudiar las llamadas variables supresoras. En muchos casos tenemos buenas razones para creer que las variables de interés tienen una relación en sí mismas, pero nuestros datos no logran establecer dicha relación. Algunos factores ocultos pueden estar suprimiendo la verdadera relación entre las dos variables originales. Este factor es el que se denomina variable supresora, porque suprime la relación real entre las otras dos variables. La variable supresora suprime la relación al estar correlacionada positivamente con una de las variables de relación y negativamente con la otra. La verdadera relación entre las dos variables volverá a aparecer cuando se controle la variable supresora. Para seguir explicando mejor lo que son las variables, vamos a estudiar a continuación el concepto. El concepto es un nombre dado a una categoría que organiza las observaciones e ideas por su posición de características comunes.
Los conceptos son categorías para la organización de las ideas y las observaciones. En otras palabras, los conceptos pueden explicar como una variable explicativa de un determinado aspecto del mundo social o pueden representar cosas que queremos explicar, como en el caso de las variables dependientes. Ejemplos de conceptos son la movilidad social, la ortodoxia religiosa, la clase social, la cultura, etc. También tenemos los llamados indicadores. Un indicador es una medida que se emplea para referirse a un concepto cuando no se dispone de una medida directa. Utilizamos indicadores para referirnos a conceptos que son menos cuantificables directamente. Para entender mejor qué es un indicador, conviene distinguir entre una medida y un indicador. Un indicador puede referirse a cosas contadas de forma relativamente inequívoca, como los ingresos, la edad, el número de hijos, etc. Las medidas, en cambio, son cantidades. Si nos interesan alguna de las causas de la variación de los ingresos, estos pueden cuantificarse de forma razonablemente directa. Utilizamos los indicadores para explorar conceptos que son menos directamente cuantificables. Si nos interesan las causas de la variación de la satisfacción laboral, necesitaremos indicadores que representen el concepto. Por último, tenemos en este caso de estudio el llamado constructo. Un constructo es una abstracción o un concepto que un investigador inventa o construye deliberadamente con fines científicos. En una teoría científica, sobre todo en psicología, un constructo hipotético es una variable explicativa que no es directamente observable. Por ejemplo, los conceptos de inteligencia y motivación se utilizan para explicar fenómenos en psicología, pero ninguno de ellos es directamente observable. Un constructo hipotético se diferencia de una variable interviniente en que el constructo tiene propiedades e implicaciones que no han sido demostradas en la investigación empírica. Estas sirven de guía para futuras investigaciones. Una variable interviniente, en cambio, es un resumen de los resultados empíricos observados. Por ejemplo, un pez no es un constructo hipotético porque, a pesar de las variaciones de especies y variedades de especies que existen, hay una definición consensuada para un pez con características específicas que distinguen, por ejemplo, a un pez de un pájaro. Además, los peces se pueden observar directamente, pero un constructo hipotético no tiene un único referente, sino que los constructos hipotéticos consisten en grupos de comportamientos, actitudes, procesos y experiencias funcionalmente relacionados. Te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal, le des like y compartas nuestro contenido y comentes cualquier duda o cualquier inquietud que pudieras tener. En pantalla también tienes nuestro número de contacto en WhatsApp, donde nuestros asesores estarán gustosos de atenderte. Nuestra vida es ver la tuya realizarse. Te habló Alejandra Grey, gerente del Departamento de Mercadotecnia, y nos estaremos viendo en una próxima entrega.